Grupo Ortiz te ofrece en un solo lugar todo lo que tú quieres encontrar. Consorcio Computelectronic Plaza SAC, donde encontrarás de todo para tu computadora, laptop, tablets, además venta y accesorios para celulares. Gimnasio Fitness Planet SAC, con máquinas modernas de última generación para mantenerte en forma. Baños Sauna Spa Aruba SAC. Contamos con cámaras secas, cámaras de vapor, duchas españolas y más. Tu cuerpo y mente merecen relajarse. Cancha sintética Las Terrazas de Ortiz SRL, para que practiques tu deporte favorito. Atención las 24 horas. Grupo Ortiz, te esperamos en la avenida Nicolás Ayllón 15498 AT. Grupo Ortiz. Porque ahora ya no existen fronteras y gracias a la tecnología podemos estar más cerca. Y para ello tenemos una nueva alternativa televisiva, Directo a tu CPU, con el periodista Jorge Carrión. Un programa especial con invitados internacionales desde todos los rincones del mundo. Ahora en las pantallas de Telestar Televisión, Canal 3 Lima, Supercable. No se lo pierda. Mi amor, esta canción es solo para ti. Te quiero, mi vida. Fabito, Alex y César, puro sentimiento. Yo siento que te he querido y te quiero más. Es algo que necesito para vivir. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Directo a tu CPU por Telestar Televisión Supercable Canal 3. También estamos por Canal 11, la red en Huancayo, y a nivel internacional por Virtual Televisión, gracias a la magia de la autopista de la información Internet. Estamos conectados para hoy con Colombia y con los United States of America, a nivel de Columbus, Ohio, ¿no? Tenemos dos nominados para lo que va a ser la distinción honoris causa próximamente a realizarse en nuestra ciudad capital, acá en Lima, Perú, y con ámbitos profesionales que un poquito como que compaginan. De pronto ya vamos a enterarnos a qué se dedican tanto Wilder Gómez como Wilfrido Rodríguez Orozco. Recuerden que el principal objetivo es visibilizar ejemplos que nos permitan pues darle tal vez un aliento diferente, una mirada diferente a nuestros jóvenes, que se ven a veces influidos por personajes un tanto estrafalarios, ¿no? Que aparecen en la farándula, en los medios de comunicación, y que son de publicidad masiva prácticamente. Son como especie de ídolos que lamentablemente pues nos llevan a una especie de abismo. Pero tenemos gente que realmente está en otro plano, en el plano de efectivamente trabajar por una sociedad un poco más culta, más adecuada a lo que significa la vida con buenas prácticas, alejada de los vicios y todo lo demás, ¿no? Y bueno, tenemos que tratar de buscar precisamente este tipo de ejemplos para contrarrestar a los grandes medios masivos que se encargan del populismo, de la simplicidad, de andar arengando a personajes nocivos para la salud, creemos, del futuro de nuestra población. Y precisamente tenemos en el plano, por ejemplo, un tanto romántico, ¿no? Que últimamente se ha quedado
rezagado de repente en algunos planos. Tenemos algunos nombres muy importantes de gente que se dedica a escribir, pero de ahí no salimos. Encontramos que a través de las redes sociales está aumentando, eso sí, la posibilidad de que se visibilicen nuevas personalidades. Algunos se caen simplemente en el exceso, ¿no? Como hay mucha facilidad para poder publicar a nivel virtual, de pronto encontramos algunas simplicidades también, ¿no? Y por ahí perdemos el objetivo. Pero creemos que hay un lugar importante a nivel de nuestro continente que es Colombia, ¿no? Donde no solamente aparecen personajes fuera de cálculo como el gran escritor García Márquez, sino también donde si uno quiere hacer posible, por ejemplo, la impresión de un libro, pues es más económico, ¿no? Es el lugar adecuado como para editar Colombia, ¿no? Y por ahí quizás viene la vena un tanto artística de nuestro invitado, Wilfrido Rodríguez Orozco. Tus saludos, Wilfrido. Coméntanos un poco respecto a Valledupar, al lugar donde te encuentras, y a aquella vena artística que a veces la tenemos un tanto rezagada o atosigada por los malos ejemplos, ¿no? Los que aparecen ahí recortando las palabras, con los parafraseos que supuestamente son música, pero que no dicen nada, lo que hacen es atormentar a nuestros jóvenes. Bienvenido. Muchas gracias, Jorge. Un saludo especial para toda la audiencia de este programa. De verdad, un caluroso y fraterno saludo desde la ciudad de Valledupar, departamento del Cesar, en Colombia, al norte del país, muy cerca de la Sierra Nevada de Santa Marta y del Mar Caribe. Precisamente esa proximidad desde temprana edad con los libros, dado que mi padre es escritor, me adentró en el mundo de la literatura, y desde la adolescencia vengo perdón, haciendo un ejercicio juicioso, con disciplina, de aproximación a las letras. Esta es una tierra de cantores y de poetas. Aquí surge la conocida hoy mundialmente música vallenata. Y la música vallenata ha permitido que se conozca esta región a partir de las identidades relacionadas con nuestra tradición oral, con nuestra gastronomía, con nuestra música, con nuestra cosmovisión muy propia de estas tierras del Caribe colombiano. Y bueno, encontrarás que aquí en esta región pululan los artistas, especialmente en la música y en la poesía. Bueno, pero el vallenato tiene poesía, que es lo importante, ¿no? Mientras que Así es. los nuevos ritmos... El vallenato tradicional tiene mucha poesía. Ajá. Lastimosamente, como lo mencionas, todo este avance frenético de los cambios en la música y en las audiencias, en lo que se consume, ha propiciado también alguna degeneración en cuanto a la construcción lírica de la música vallenata, en cuanto a las letras, en cuanto al mensaje que se enviaba. El vallenato tradicional, que hoy día es patrimonio inmaterial de la humanidad, entonces está en un proceso de salvaguardia. El vallenato tradicional tiene mucha poesía y es una construcción de un relato generalmente que cuenta historias locales, historias costumbristas, historias cotidianas, que de alguna manera lo que hacen es visibilizar nuestra identidad. Bueno, luego vamos a seguir ahondando un poco más al respecto, Wilder. Vamos a saludar a Wilder, que se encuentra en Columbus, Ohio. Él nació en Perú y se fue a buscar las Américas, como se dice, ¿no? A nivel de los hispanos.
y parece que de alguna manera lo ha logrado porque tiene por ahí algunos medios de comunicación que maneja y sabemos que es difícil constituir empresa en países formales, ¿no? Porque por aquí, por nuestros países, pues todo se puede arreglar, todo es fácil de conseguir, licencias, permisos. Lamentablemente, así se maneja Colombia, así se maneja Perú, así se maneja Latinoamérica, pero en Estados Unidos no. Allá la ley hay que cumplirla. Wilder, primero, bienvenido. Coméntanos un poco por qué te fuiste y cómo es que lograste eh, apegarte a esa rigurosidad, ¿no? Porque sabemos que allá todo está controlado y todo tiene que ser hecho al pie de la letra. Bienvenido y gracias por participar. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Wilfrido, ¿cómo estás? Un saludo de acá a Colombia. Bueno, primero que nada, feliz de estar con ustedes. Un poco lo retrasé por el cambio de horario, me equivoqué y estuve esperando. Así que estuve con el Superman, quita corbata con camisa y al final más cómodo así, con público de saco. Bueno, yo me vine en el 2000, el 2 de julio del 2000. Yo mañana cumplo 23 años en los Estados Unidos. Entonces, lo mío realmente no fue buscar el sueño americano, lo mío no fue la necesidad de emigrar, lo mío, como la mayoría de cosas que hago, o como sale en mi nombre, que es una locura alrededor del mundo, en mi libro, lo mío es una locura. Yo hice una apuesta y perdí la apuesta. Y al perder la apuesta era irme a los Estados Unidos por un tiempo. Así que cerré lo que hacía en Perú, dejé la universidad, fui primero a Miami, estuve en Miami 2 semanas, las cosas no fueron bien, me compré un auto, compré un libro Atlas, dibujé la ruta Ohio, que tenía un primo acá en Columbus, y me vine manejando la aventura. Esa aventura es parte de unos capítulos de uno de mis libros, pero fue así, fue una locura. Hice una apuesta, la perdí y terminé en Columbus. Ahora, a la edad que me vine, que relativamente joven, Lima era la Lima de los 90, era juerga, aparte del trabajo, era diversión, y yo estaba inmerso en esa vida, ¿no? O sea, reposaba pero mejoría. Cuando vine a Estados Unidos, desde el primer día cambié inmediatamente. Dije, es que no puedo hacerlo, no porque no me gusta divertirme, sino porque tenía miedo a que me vaya a meter en problemas con la ley, que voy a manejar contratos, sabía que respetar. Y comencé a cambiar. Y eso me conllevó en uno de mis cambios a meterme en la universidad, terminé la carrera, después la maestría. Trabajé en algunas empresas como Walmart, que es el retailer más grande del mundo, y después dije, pues, esto no es para mí. Hice algunos intentos de ir a China para tratar de hacer algún tipo de negocio con Perú, con Estados Unidos. Hice el research y funcionó, pero no lo hice yo, lo hizo mi papá. Y cuando regresé a Columbus dije, bueno, no es lo mío. Así que vamos a montar un negocio. Puse un dealer de venta de autos, comencé a trabajar con eso. A la par surgió el hacer un periódico, Columbus al Día, el cual ya tiene 12 años en el mercado. Creé después Al Día Radio, y Al Día Radio la creo no porque haya tenido la visión de hacer una radio online, porque eso era difícil, sino que viajaba mucho a Nueva York y me aburría la música que pasaba en la radio. Entonces dije, voy a crear algo que pueda poner lo que yo quiera. Y así creo Columbus al Día Radio, con un puñado de locos que creyeron en mí, y comenzamos a hacer programas, shows, pero lo interesante es que tuvimos esa visión social de ayudar a la gente de la comunidad, de informar, de comunicar, no solo entretener. Entonces, creo que me siento contento con lo que hago. No sé si será éxito o no. Para uno de los libros tuve que definir qué era el éxito, y para mí el éxito es simplemente poder decir y pensar lo que uno quiere. Claro que tienes que tener el sustento para que tu idea tenga validez. Entonces yo creo que el éxito que he tenido en Columbus es decir lo que quiero, pensar lo que quiero, y hay gente que por lo menos piensa, de repente este loco tiene razón, y no es simplemente decir Wilder está equivocado, ¿no? Ujú. Bien, interesante entonces tu salida un tanto a la suerte, ¿no? A la apuesta, apostar por algo y perder y que esa pérdida pues te conduzca al éxito, ¿no? De haber ganado te hubieses quedado en Lima y no hubieses ido a los Estados Unidos tal vez, ¿no? Y Quizás, claro. otra hubiese sido tu historia, pero así es la vida y siempre hay que estar recorriendo todas esas experiencias y mejor si las puedes, como tú lo has hecho, me parece en esos libros que nos mencionas, reflejarlas para que quede para la posteridad.
Pero precisamente hablando de libros, encontramos que hay una facilidad para los libros en Colombia. Coméntanos un poco, Wilfrido, sobre la parte editorial, ¿no? Que destaca mucho y que efectivamente, por ejemplo, de pronto Wilder puede entrar en contacto contigo y tener mayores facilidades para imprimir o para editar que con cualquier otro país. Eso es lo que se comenta, eso es lo que se dice a nivel internacional sobre Colombia. Y de pasada también nos comienzas a hablar un poco de tus experiencias ya particulares en torno a las publicaciones, ¿no? De libros. Sí, gracias, Jorge. Bueno, en Colombia hay algo que se llama la Cámara Colombiana del Libro, que es un portal donde se le hace seguimiento y además se avalan las publicaciones en cualquier ámbito de la literatura, incluso las publicaciones de carácter técnico o académico. Allí se otorgan los ISBNs e ISSNs requeridos para cualquier publicación. Entonces también se registran allí las casas editoriales, que aquí son innumerables. Así las cosas, cualquier persona que, por ejemplo, haga parte de una organización cuyo fin tenga alguna relación con la edición de texto, con la publicación de libros, con la investigación, etcétera, se puede registrar como editor en la Cámara Colombiana del Libro, obviamente cumpliendo unos requisitos que no son complejos, y puede acceder a esos avales o a esas autorizaciones para imprimir y publicar libros en Colombia. Ese ejercicio me permitió a mí, por ejemplo, hace muchos años, empezar de una manera atrevida con la publicación de algunas obras. Mi primera obra la publicó el Fondo Mixto para la Cultura y las Artes en el departamento del Cesar. Esa obra se publicó a partir de un apoyo que se gestionó con una entidad pública, con un ente territorial. Y esa es la apuesta que hacen muchos escritores y muchos talentos que están incursionando con algunas dificultades económicas en el medio. Entonces, lo primero es tocar la puerta de esas entidades. Algunos contamos con suerte, otros no. Pero ese primer ejercicio avesado, arriesgado, a veces irresponsable, diría yo, que hice yo hace más de 20 años, bueno, fue el que me abrió las puertas y trazó la senda por la que hoy camino. De cualquier manera, doy las gracias a la Divina Providencia porque me lo permitió. Luego empecé a publicar con una fundación que está registrada como editorial en la Cámara Colombiana del Libro. Publiqué un par de obras, pero las circunstancias te obligan a que, además del esfuerzo por hacer tu publicación, que podría llamarse autopublicación, porque en últimas esas pequeñas casas editoriales lo que te prestan es su nombre para poder obtener el aval del ISBN. Pero los recursos para imprimir el libro, para pagar el taller de impresión, para pagar el diseño, la diagramación del libro, debes gestionarlo por tus propios medios. Entonces, ese esfuerzo de autopublicación hace que tú llegues al momento de recibir tu obra con algún desgaste, y esto, sumado a la inexperiencia en materia de marketing editorial, convierte ese esfuerzo más en una satisfacción propia de imprimir tu obra y de empezar a difundirla con algunas limitaciones, pero el impacto que logra generar no es el que uno espera, porque uno lo que espera es que su obra trascienda fronteras, que su obra sea leída en muchas partes del país o de otros países. En ese momento, cuando empecé a hacerlo, el tema de los medios digitales tampoco tenía mucho desarrollo.
así las cosas, siempre queda uno corto como en materia de difusión. Ya entrada la pandemia, o un poco antes de pandemia, hice un giro en ese ejercicio y empecé a concursar. Hay algunas portales web, algunas páginas que te brindan toda la información sobre los concursos que a nivel internacional se van desarrollando. Allí fue donde conocí de Notas Migratorias César Vallejo, y empezó mi relación con ustedes, que aprecio muchísimo, y empecé a obtener algún reconocimiento en concursos a nivel internacional. Eso me empezó a generar muchísima confianza, a imprimir, eso empezó a motivarme para imprimir mayor disciplina en el ejercicio literario, sobre todo en la lectura, porque empiezas tú también a asumir una postura más responsable frente a lo que escribes. Entonces, y empieza a generarse eso que se llama la conciencia crítica del escritor. Empecé a leer muchísimo más y a ser consciente de que es mejor ser un gran lector que un mal escritor. Entonces, esos concursos empezaron a generar frutos interesantes, y eso también derivó en que precisamente este año, lo comentaba con Jorge fuera del aire, estemos celebrando la publicación de 3 obras casi simultáneamente. Una obra, una compilación de cuentos que me publica Editorial Palíndromus de Venezuela, en donde se inserta la obra ganadora, todos cuentos de mi autoría, pero se inserta allí el cuento ganador de la segunda versión de ese concurso que propicia o que promueve esa editorial en Venezuela, el cuento La Tienda. El libro se llama Parvulario de Heridas. También se publicó el libro Inquilinos Viscerales, que es una antología de poemas de mi autoría que han obtenido algún reconocimiento en certámenes internacionales. Y el mes entrante, en el mes de julio, bueno, este mes, ya debe estar en mis manos, con el favor de Dios, la obra La Casa, que es el poemario ganador de la 6ª versión del concurso departamental de poesía Rafael Carrillo Luque en el departamento del Cesar. Bien, Wilfredo. Interesante todo lo que nos aportas para nuestra audiencia y a nivel de que se pueda conseguir. Seguramente ya nos vas a mandar más adelante los links donde la gente pueda ubicar estas obras, ¿no? Y de alguna manera, pues, lograr leerte, ¿no? Y enriquecer un poco la información que nace allá en el Cesar, ¿no? A nivel de la actualidad, porque tenemos historias, pues, de la época de García Márquez, que creo que hay que actualizarlas, ¿no? Ya tienen que aparecer nuevas visiones, nuevos parafraseos, nos hacen falta, porque son bastante pintorescos, muy llenos de literatura a un nivel bien elevado. A ver, dime. De hecho, Jorge, muchas de las historias que narra García Márquez en 100 años de soledad son gestadas en hechos históricos y en situaciones que se generaron o se conocieron aquí en nuestra región vallenata. Sí, seguro. Se podría hacer un trabajo al respecto, como una especie de trabajo de investigación, ¿no? Para que la gente se ubique, ¿no? Uno de los que se ha atrevido, por ejemplo, a hacer la parte tal vez polémica, ¿no? Del encontronazo entre García Márquez y Vargas Llosa, Jaime Bailey, ¿no? Pero él lo toma desde un punto de vista más que nada anecdótico y al mismo tiempo de escándalo, ¿no? Pero creo que la parte ya de la escritura, de cuáles fueron los lugares de Colombia donde García Márquez se inspiró, sería un trabajo de investigación que no lo hay. Hace falta, creo yo, para una mayor ubicación de los relatos, ¿no? A los que se refiere el gran escritor García Márquez. Coméntanos, Wilder, sobre Columbus al día. Es un
periódico diario, como lo dice su nombre, y cómo haces para llenar de información diariamente ese diario. ¿Qué es lo que habitualmente se informa? Por ejemplo, me imagino que es a nivel de los hispanos nada más, o también tiene páginas dedicadas a los residentes de Columbus, Ohio, de habla inglesa. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo manejas el día a día? Bueno, Columbus al Día es una publicación que sale cada 2 semanas, es biweekly. Ah, cada 2 semanas. Entonces, Ujú. aparece el viernes de cada 2 semanas y en la cual se hace un resumen de los aconteceres más importantes a nivel internacional, nacional, estatal y local, tratando de ayudar y resaltar a personas locales como emprendedores, profesionales, eventos o alguna noticia de interés, darle un seguimiento ya de una manera un poco más específica, entrando en el tema y dándole la importancia a los latinos que muchas veces los medios anglosajones, que son los que dominan esta parte del Estado, salen. O sea, no hay un periódico diario como hay en Nueva York, en la Florida. Acá la mayoría de periódicos que hay, los pocos que hay, son quincenarios y algunos los llenan de publicidad, otros le ponen un par de noticias, hay algunos que lo han querido ser bilingüe, y la mayoría de bilingües han aparecido y desaparecido porque la cantidad de noticias que le puedes poner un periódico repitiendo la noticia en español y en inglés no es mucha para abarcar, ¿no? Entonces, por lo general, el gringo no va a agarrar tu periódico y si lo agarra el hispano, en muchas de las tiendas o centros comerciales, porque es gratuito, lo hace solamente para informarse y algo rápido. También se reparten, como no, en lugares culturales, en universidades, en lugares que hay americanos o de otra nacionalidad que quieren aprender español y lo hacen como manera de leer para aprender. Entonces, yo opino que no se necesita que el mismo periódico sea bilingüe. Con que la persona sea bilingüe es suficiente, ¿no? Pero la idea de Columbus al Día ha sido no casarse con nadie, ha sido informar, como es mi estilo, con veracidad. Por ejemplo, cuando ha habido un atentado hace años en la Ohio State, o cuando vino la selección de México a jugar a Columbus, o cosas así, hasta para elecciones, se comunicó conmigo y no sé cómo, Caracol, por ejemplo, la empresa colombiana que está en la Florida, se comunicaron para ver si yo les podía cubrir los eventos. Se comunicaron también de México, de Oaxaca, México, una radio con la cual hemos hecho un partnership y ellos nos presentan un informativo todas las mañanas que sale en la radio. Se han comunicado con nosotros también gente de Univisión, me parece, de Orlando. Es decir, la gente nos comienza a googlear, se comunica conmigo y me preguntan si puedo cubrir tal o cual evento que por la distancia no tiene corresponsal. Entonces nosotros con el mayor de los gustos vamos, lo hacemos y lo cubrimos. Y lo que es la radio, hemos llegado a tener programas, la radio, todo lo que es el manejo de la radio lo manejamos de Lima y tenemos estudio que en Columbus. Hemos llegado a tener estudio en Miami, pero al mudarme lo cerré para acá. Pero tenemos un programa en Madrid, uno en Galicia que sale ya en quincena de julio. Hemos tenido programa en Bogotá, en Caracas, programas obviamente locales. Incluso vamos a volver a salir y nuestro querido Jorge Gavilla sale nuevamente con su programa en un par de semanas, ¿no? Entonces la idea es darle diversidad. En algún momento al día intentamos hacer televisión, intenté hacer un proyecto de televisión en Miami, pero es Miami es diferente completamente acá y está completamente estructurado en la realidad de Columbus. Entonces, al tratar en un mercado más grande, fue súper complicado. Entonces dije, hacer televisión como que es mucho más difícil, mejor nos quedamos en lo que es prensa escrita y la radio online. Y eso estamos, creo que hemos tenido ciertos resultados, hemos tenido reconocimiento, al punto que los medios locales, sobre todo de la FM, nos tienen cierto respeto, a pesar que hay muchos que entran y aparecen, ¿no? Pero yo creo que los 12 años en el mercado, a pesar que siempre digo que son locuras que hago, nos da la credibilidad que mis locuras no son esporádicas, ¿no? Sino que hago algo, me junto con profesionales que quieran seguir creciendo, que quieran hacer, les doy la oportunidad porque muchos han pasado por acá y juntos crecemos, ¿no? Quizás
no económicamente, porque los medios de comunicación a este tipo en Ohio y en lugares como el Midwest quizás no nos dé dinero, pero sí te da la credibilidad, la reputación que uno busca, porque al estar en un país ajeno, no siempre quiere ser un enemigo, ¿no? Es mejor tener cierto reconocimiento, no por uno mismo, sino para poder ayudar a nuestra comunidad, para que la gente nos escuche y tener una agenda latina, en todo caso, en cualquier elección política, y no que seamos simplemente los que nos van a favorecer con el voto. Ajá. Ahora, ¿cómo hace para manejar, por ejemplo, informaciones que últimamente se generan en Colombia, se generan en Venezuela, en Perú, ¿no? Que son bastante contradictorias? Por ejemplo, en Ecuador hace poco se cerró el Congreso y se apeló a una figura jurídica que se llama la muerte cruzada, ¿no? El presidente ha convocado elecciones, eh, que para otros países pues a veces resulta como que hay un caos interno, pero es la constitución ecuatoriana la que ampara todo ese viraje rápido, ¿no? Dentro del plano democrático, aunque lo critiquen. Para el caso de Perú también aparece la vacancia presidencial y también es algo jurídicamente aceptado, constitucionalmente visto como democrático, más allá de los que puedan adversar esa posición. En el caso de Venezuela, pues un callejón sin salida, se mantiene el régimen a la fuerza, dicen muchos, y se aprecia que los candidatos, por ejemplo, en los últimos días, más, eh, con más posibilidades de llegar a sacar a Maduro, por ejemplo, del régimen, aparentemente van a ser cuestionados, impugnados y no van a poder participar en las elecciones que se vienen. Ese tipo de informaciones, ¿ustedes cómo la dan a conocer o tratan de mantenerse al margen de esto? Porque es un contrapunteo, no tienen gente de un lado y del otro, hay prácticamente países divididos, posiciones divididas y las divisiones son furibundas, ¿no? Se dicen de todo, se desean lo peor, es bien difícil dar una información ponderada, imparcial al respecto. ¿Cómo lo manejan, Wilder? Mira, yo te lo definiría en cuanto a las noticias antes de este boom migratorio que ha habido hace 1 o 2 años y últimamente. Anteriormente, la población local hispana era en un 70-80% y fue reduciendo de gente de México, por la cercanía con México. Mucha de la gente que viene de México, que hay aquí en Columbus, es gente que viene a trabajar, es gente que viene de pueblos pequeños, un porcentaje con cultura, otros no, pero gente que se dedica a trabajar. Entonces, ese tipo de gente no está preocupada en leer qué es lo que pasa en México, en el Distrito Federal, o no le importa qué pasa en Caracas o en Lima. Es un tipo de persona que va a ver noticias rápidas que le sirvan, que se va a informar lo que le va a acontecer en el tema migratorio, en leyes locales para sacar licencia de conducir. Entonces, en el ámbito internacional lo hacemos simplemente mencionando la noticia sin dar ningún tipo de opinión. Y algo muy escueto. Después de este boom migratorio, si bien es cierto que sí había mucha gente, como en toda Latinoamérica, venezolanos, hay gran cantidad de peruanos que han llegado también, colombianos, pero la gente joven ya todo lo maneja en redes sociales. Entonces, en realidad no hay mucho que ahondar en este tipo de temas. Lo hacemos simplemente para estar informados, pero hemos intentado y hemos conversado con personas que son más preparadas, que me dicen, no, pero deberían hacer esto de tal manera, pero nuestro usuario no lo va a asimilar. Entonces, si tú haces un periódico escrito que no le va a importar a la gente, simplemente y encima es gratuito, las personas no lo recogen de los lugares que nos ponemos. Entonces, a nivel internacional, ese tipo de noticias no son tan relevantes para el usuario que hay. Y, por ejemplo, si hay personas peruanas, por un ejemplo, que sí están bien interesados en qué es lo que pasa día a día con Perú, estas personas no son de agarrar tampoco tanto el periódico como para leerlo. Estas personas tienen canal, tienen cable o lo hacen a través del internet. Entonces, no sé si contesto tu pregunta, pero en la parte internacional sí es muy escueta.
En la radio sí tratamos de hacer programas de diferentes lugares para que la gente se entere y como la internet, como tú dices, es universal, va a poder gente de cualquier lugar, no solamente local, poder seguirnos. Pero nuestro punto es más enfocar a lo que pasa primero en la ciudad, en el estado y después ir abriéndolos, porque es lo que a lo largo del tiempo y la experiencia me dice que es lo que a la gente más le interesa, ¿no? Claro, aparte que tiene que ver mucho también con que te encuentres con la espada y la pared, ¿no? De gente que te pueda seguir. Se ha visto, por ejemplo, que cuando llega un mandatario sudamericano, ¿no? Tiene gente que tal vez sea adepto o algunos enemigos que aparecen con pancartas, ¿no? Y hablando mal de su presencia en el lugar, pidiendo libertad y pidiendo no sé qué más. O sea, es eh, bastante difícil leer el termómetro de lo que pueda estar asimilando, por ejemplo, Europa, ¿no? Se ve que en Europa se comenta, se dice, se arguye que muchos ex senderistas fueron refugiados prácticamente por varios países en Europa, ¿no? Y no es raro de que hayan banderas pues que alienten la beligerancia, ¿no? Y quizás hasta la vuelta a la época donde se tenían ese tipo de panoramas sombríos en esta parte de Perú, ¿no? Especialmente. Y no es raro que cuando aparezca tal vez un ministro, un mandatario o un representante del régimen, pues sea vapuleado por grupos, pero no es que la comunidad total de peruanos, por ejemplo, esté identificada con esa causa, sino que son gente que simplemente tienen el tiempo incluso para dedicarlo y dirigirse a esos lugares donde acontecen este tipo de panoramas, que por lo general, repito, tienen que ver mucho con una posición muy particular y que creo que en el caso de Wilder, estando en Ohio, pues leer el termómetro de la poca cantidad de hispanos que hay, no como en Miami, por ejemplo, ¿no? Donde la cantidad es abrupta, ¿no? Yo creo que es difícil de manejarla, ¿no? Y por eso quizás no es tan necesario, ¿no? Tocar esos temas. Algunos sí lo ponen como punto de eje de partida, ¿no? Estaba por allá en Miami, por ejemplo, Manriquel Pacheco, sacaba un diario, lamentablemente falleció hace poco, ¿no? Y él sí tocaba la parte política, él sí se atrevía incluso a ser columnista de situaciones políticas, no solamente de Perú, porque él era peruano, sino de otros países. Vivió en Venezuela y tocaba el tema venezolano con bastante frecuencia, se identificaba incluso con la liberación de la democracia y no sé qué más en Venezuela, ¿no? Eh, pero era su manejo ya editorial que le daba, a más allá de la información que dice Wilder, ¿no? Donde básicamente pues informa de la cuestión legal, de lo que quieren saber los que residen en los Estados Unidos, con temas puntuales, ¿no? Pero ya era el atrevimiento también de Manriquel, que dominaba el tema, ¿no? Y quizás por eso también se atrevía a desafiar un poco a los regímenes de turno que normalmente estaban coartando libertades y no sé qué más a nivel de América Latina. Pero vamos a preguntarle a Wilder a propósito de lo que, a Wilfrido, lo que nos ha comentado Wilder. Wilfrido, ¿cómo manejas tú la parte, por ejemplo, editorial? Nos comentabas todo lo que respecta a la posibilidad de que alguien pueda ver a Colombia como un lugar importante para la edición de libros. Pero el componente país últimamente un poco como que ha cambiado, ¿no? Hay un cuestionamiento, por ejemplo, al régimen actual y como que el contrapunteo se ha agudizado. Eh, Hay una especie de espejo al frente, ¿no? Con Venezuela y quizás se ha acercado un poco la realidad colombiana a esa etapa primigenia de lo que fue la aparición de Hugo Chávez y compañía. ¿Cómo sientes tú eso? ¿Hay un temor de que esto pueda efectivamente crecer y, y constituirse la extensión de Venezuela
hacia Colombia? ¿O tú crees que simplemente no es así y que pronto todo volverá a la normalidad? Bueno, en temas políticos a nivel nacional hay una incertidumbre muy grande y esa incertidumbre incluso se pone de presente a nivel internacional desde diferentes ámbitos. La prensa en Estados Unidos de alguna manera viene también ya cuestionando eh, las actuaciones del presidente Gustavo Petro. Yo lo que puedo decir al respecto es que hay una polarización muy grande en el país. El presidente Gustavo Petro y la izquierda en Colombia llega al poder a nivel de presidencia más por la ineptitud y la torpeza de la derecha en Colombia que posiblemente por los méritos que haya tenido el actual presidente del país. Creo que abusa del discurso populista, es un demagogo consumado. Yo no comulgo con muchas de sus posturas porque creo que su discurso es en extremo irresponsable muchas veces y apela a la ignorancia de la mayoría de la población del país, que tiene un anhelo de cambio definitivamente porque, como te digo, quienes habían manejado las riendas del país hasta la llegada de Gustavo Petro habían sido los políticos de derecha y de centro. Entonces, ese anhelo de cambio, ese desespero, esa angustia, ese cansancio de la gente, derivó en que se volcara gran parte de la población a respaldar cualquier iniciativa que sonara, que pareciera distinta a lo que hoy, a lo que hasta hace poco tiempo veníamos conociendo en el país. Sin embargo, Jorge y Wilder, como les decía, el discurso de Petro, en cambio de unir, sigue polarizando más a la población. Es un discurso agresivo con ciertas clases sociales. Es un discurso que apela al contrapunteo, que apela en gran medida a cobrar venganza por lo que él considera algunas deudas que tiene la clase política con la población, muchas de ellas luchas muy válidas, pero él utiliza unos recursos poco usuales, pero además que van en contravía de algunas lógicas, incluso de aspectos técnicos para la ejecución de ciertas políticas públicas que él plantea y que resultan inconcebibles precisamente desde ese punto de vista técnico. Es un presidente que en menos de un año lleva no sé cuántos ya ministros que han renunciado o que ha apartado de sus cargos. Lleva cualquier cantidad de viceministros técnicos que han renunciado por no compartir las políticas que promueven. Entonces, un tipo que se ha apartado de la lógica de la técnica en algunos procesos de diseño de políticas públicas para poder consolidar su discurso demagogo. Y yo me aparto un poco de esa orilla, sin aproximarme al otro extremo, porque creo que esas lógicas polarizantes no nos ayudan para nada al desarrollo del país. Sí. Además, Jorge, Ajá. además, Jorge, que es un discurso que pierde mucho sentido en la medida en que promueven un supuesto cambio que a la fecha de hoy no hemos visto. Es decir, las dinámicas de corrupción contra las que dicen luchar se han mantenido. De hecho, se han enraizado mucho más.
lo que llamaban mermelada, es decir, el pago de cuotas con cargos para los senadores, buscando apoyo para la votación de algunos proyectos en el Congreso, se ha mantenido. De hecho, se han develado muchos más casos en este gobierno de mermelada. El caso del nepotismo, que desde el poder de la presidencia estábamos habituados a ver, se ha desproporcionado ahora con Petro, y hay claras evidencias en la prensa nacional del hecho. El caso de las luchas que promovía la izquierda en relación con el acceso de personas de carrera administrativa en los cargos diplomáticos, se ha desvirtuado en la medida en que Petro ha nombrado a cualquier cantidad de amigos, muchos de ellos incluso sin formación académica, en esos cargos diplomáticos. Entonces, hay una incoherencia total de parte del gobierno entre las luchas que pretende liderar, o que dice liderar, en pro de la población menos favorecida, y las actuaciones con las que operan diariamente en sus dinámicas de gestión. Bueno, si le cambiamos el nombre a Gustavo Petro y le ponemos ahí el nombre del expresidente de Perú, Pedro Castillo, creo que no habría mucha variable, porque casi toda la sintomatología política que ha descrito Wilfrido, que ha acontecido en Colombia, pues tal cual ha venido pasando en Perú. Y algunos dicen que incluso en la actualidad todavía, ¿no? Podemos apreciar los entretelones, por ejemplo, del Congreso, de los congresistas. Se mantiene todavía ese tipo de actitudes totalmente de espaldas a las promesas que el pueblo, a la hora de votar, pues no vota por estos negociados absurdos que uno lee en la prensa, ¿no? Descubriendo que los congresistas están pensando primero en ellos que en otras cosas. Y el régimen, incluso ya que ha sucedido a Pedro Castillo, pues tampoco limpia el panorama. Se mantiene todavía una situación un tanto de agudización y de polémica en torno a gobernabilidad. No hay una salida que, digamos, que tú puedas visualizar un nuevo Perú para el caso de Perú. Y en el caso de Colombia algo similar, ¿no? Y creo que casi todos nuestros países tienen ese panorama. Wilder, ¿tú cómo ves desde fuera a tu país? ¿En algún momento le agarraste cariño, por ejemplo, a Pedro Castillo por haberse de repente reflejado ahí el hombre de campo, ¿no? Y claro, uno lo veía al principio y decía, puede ser, ¿no? Porque realmente pues, el origen de Perú es un origen identificado con la agricultura. Una de las mayores riquezas que tiene Perú es su agricultura, ¿no? Y de ahí deviene su gran gastronomía también, ¿no? Porque tenemos absolutamente todo para preparar, ¿no? A través de la laboriosidad del hombre de campo. Entonces uno ve con cierta dulzura de repente que en algún momento un presidente pueda tener esa característica, pero más adelante pues descubres que el hombre pues no ataba, ni desataba, ni hilvanaba una idea coherente. Entonces te encuentras con algo difícil de comprender, ¿no? Luego viene ahora este momento de entrar al plano de una presidenta mujer, ¿no? También viene la esperanza, ¿no? Dice, oye, por primera vez una mujer en la cima del poder, ¿no? En países machistas, ¿no? Creo que deberíamos de estar contentos, pero lamentablemente cuando la observas bien, la señora un poco rodeada por los hombres, al final termina haciendo lo que los hombres dicen y parece que ella no da su punto de vista. Oye, estoy acá, soy la presidenta, parece que no aparece en escena. Entonces todo esto te crea una especie de espejismo también, ¿no? Similar al de Colombia, similar al de Ecuador, incluso con el caso que comentábamos hace un rato del presidente que tuvo que cerrar el Congreso y convocar elecciones abruptamente, con el caso venezolano, que es un callejón sin salida y no hay cuándo hacer una variable. Se cree que todo está bien y sin embargo miles de venezolanos a diario abandonan su país. Si todo estuviera bien,
pues no se tendría que ir del país, más bien al revés, retornar y quedarse ahí, a ser felices. Entonces, esto se refleja no solamente en estos países, de Argentina ni hablar, están también en la debacle económica, ¿no? En vías de una nueva elección dentro de poco. Esperemos que por ahí haya una esperanza diferente para el plano democrático en la hermana República Argentina. ¿Cómo ves tú, Wilder? ¿Qué dirías, al menos respecto a tu país, por ejemplo? ¿Alguna vez lo vistes con buenos ojos a Pedro Castillo? ¿Cómo la ves a Dina? ¿Cómo ves el futuro de Perú? Ya parece que tú ya estás instalado para siempre, creo que ahí en Ohio no quieres volver, pero si volvieras, ¿cómo lo quisieras encontrar? Mira, mis opiniones siempre son controversiales. Este, como te comenté, llegué en el 2000 acá a Estados Unidos en una realidad diferente, solo en una ciudad diferente, un idioma diferente. El único mecanismo de autodefensa que tuve fue tratar de comunicarme lo menos posible con Perú, o sea, no comunicarme con la familia, pero informarme lo menos posible por diferentes razones. Cable en español, no, porque quería familiarizarme mejor con el idioma. Entonces, al no tener cable, no, estaba muy pendiente de las noticias. Yo no soy de las personas que llego y prendo la radio y quiero, o el televisor y quiero saber qué es lo que pasa en Perú. Toda mi familia está en Perú, sí, pero yo creo que mi realidad ya es en Columbus y me preocupa mucho más la realidad y lo que pasa en los Estados Unidos. Sí estoy yendo últimamente, hace 2 años volví a tener ya contacto en Perú por medio de un equipo de un grupo de lucha justamente para salvar a mi equipo de fútbol y me comenzó a involucrar un poco más. Mi opinión, creo, en algún momento, en el caso de las elecciones específicas, cuando decían que o Castillo y Keiko, para mí, que sí puedo votar, era complicado porque la apuesta que te comenté que me hizo salir del Perú fue que yo aposté que Fujimori no salía por tercera vez. Y al Fujimori ganar por tercera vez, prácticamente acabé terminando autoexiliándome de Estados Unidos. Entonces, no podía, al haber vivido los 90 en Perú, tratar de querer decir voy a votar por Keiko. Ahora, en la parte de Castillo, yo me puse a analizar y decía, creo que si ganó no es el reflejo del abandono que tiene la gente en el Perú. Y mucha gente de mi familia me criticaba porque tiene una posición pues, cómoda. Entonces, pero hay mucha gente que está abandonada en nuestro país. Solamente un grupo pequeño en Lima o en las grandes ciudades son los que están tranquilos. Entonces, a mí me parece, sin entrar en política, que lo que el Perú realmente necesita es preocuparnos por educación, por salud y por seguridad, y el resto, teniendo estos principios básicos, la gente va a poder trabajar y desarrollarse. Yo, a pesar que cumplió 50 años, ya me considero que ya no estoy tan joven, por ejemplo, me estoy volviendo a meter a la universidad a estudiar Derecho. Y ahí sí me gustaría tener, no hacer dinero, porque considero que he hecho otras cosas y no lo material en Estados Unidos, pero sí tener cierta seguridad y tranquilidad para poder tratar de regresar a mi país y dedicarme en lo que sea a ayudar sin que tenga el más mínimo intención de que alguien me quiera dar un dinero o la necesidad de aceptarlo, ¿no? Simplemente creo que he conversado con muchos amigos en el extranjero y piensan igual. El Perú necesita cambios, creo que debería haber esos cambios, ¿no? No, como te digo, no entro en detalles específicos de la política actual porque no vivo en Perú. Sí te puedo hablar de acá, pero no ya. Pero sí me gustaría en algún momento juntar gente, jóvenes, gente de edad o gente mayor con experiencia, que no tengan ninguna intención de lucrar y que podamos poner al servicio de lo que realmente necesitan, ya sea en una ONG, ya sea en un lugar pequeño, ya sea en el gobierno, donde sea, pero gente que necesite. Y yo creo que a través de lo que te comenté, que hace 2 años me comencé a involucrar por medio de este grupo, del equipo del cual soy hincha, yo creo que a ese nivel hemos comenzado a tratar de gestar ayudas. Y yo pienso que si comenzamos a ayudar, así sea un grupo y no todo el lugar o todo el país, por lo menos alguien de ese grupo va a comenzar a cambiar. Y si comenzamos a mejorar nuestra sociedad, vamos a cambiarle la vida a la persona, la vida a su familia, quizás al barrio, al distrito, y ir creciendo, ¿no? Claro, hay que sembrar un poco a poco para salir de esta encrucijada en la que se encuentran nuestros países. Y bueno, ya se viene la festividad patriótica tanto para Perú como para Colombia. Julio es el mes de la patria, pues en varios países de Sudamérica. Recuerden que
en el marco del Bicentenario de la Independencia de Perú, que tiene como día central el 28 de julio, en remembranza de 1821 con el generalísimo José de San Martín, y que se prolonga hasta 1824 con Sucre y Bolívar en el sello de la Independencia en Ayacucho. Estamos en los prolegómenos de lo que va a ser nuestra convocatoria para inicios de agosto. Pero por si acaso les vamos diciendo que estén atentos a la información. Wilder, tienes que mirar un poco la noticia porque lamentablemente pues está anunciando por ahí un estallido social, ¿no? Esperemos que sea controlado y que no lleguemos a excesos, ¿no? Y justo en estos días precisamente donde se va a celebrar las fiestas patrias, recuerda que se acostumbra pues que el mandatario de turno, en este caso la mandataria, pues tenga su discurso frente al Congreso, haya parada militar y todo lo demás, ¿no? Entonces, los enemigos de la actualidad del régimen de Dina Boluarte están convocando para sabotear absolutamente toda esta circunstancia. No se sabe lo que va a pasar porque parece que las amenazas son bastante fuertes y cada día hay una tendencia a que todo esto se polarice al máximo porque no hay salidas concretas a las demandas de las gentes, principalmente en los lugares más agobiados que vienen a ser las provincias, ¿no? Entonces hay que estar detrás de la noticia porque simplemente los escenarios que tenemos nos están encaminando a acercarnos de repente a una variable que tiene que llegar, ¿no? Tiene que haber por ahí ya una definición, por ejemplo, en cuanto a fechas de cuándo va a ser el proceso electoral peruano, en definitiva. No podemos estar en stand-by sin saber si va a ser efectivamente el próximo año o que este régimen piensa quedarse 2 años más y no sé qué más. O sea, se tiene que concretar algo para que la gente se calme. Y esa respuesta la vamos a tener pasando la quincena de julio. Mucha atención entonces, porque eso va a determinar también en nuestra actividad, ¿no? Estamos supeditados Jorge, a la estabilidad. Sí, Jorge, yo Wilder. sé que en este programa el que entrevistas eres tú, pero me gustaría tomarme el atrevimiento de hacerte una pregunta. Sí, sí, te escucho. Este, ¿tú crees realmente que interese que hayan elecciones o no, o en todo caso que hayan políticos preparados para que hagan elecciones? Las elecciones le cuesta al país, cambian a la presidenta, ponen otro grupo de políticos que quizás no están bien preparados para que sea lo mismo, o sería mejor simplemente que continúe, que termine, para que la gente se vaya preparando y hagan unas nuevas elecciones en el tiempo que debió ser. Sí, claro. El sería mejor es la respuesta que espera, por ejemplo, Colombia, que espera Venezuela, que espera Perú. Pero lamentablemente en nuestros países el sería mejor no existe. ¿Y sabes por qué? Porque la democracia está supeditada al, entre comillas, ¿no? Dicen que es el pueblo el que tiene la razón. Lo decía Chávez, ¿no? El pueblo tiene la razón. Y mientras el pueblo lo diga, pues a veces, y está demostrado, creo yo, solamente expectando el panorama sombrío de Venezuela, el pueblo se equivoca. El pueblo no tiene la razón. Y el pueblo es el que está exigiendo, por ejemplo, que de una vez entremos a esa vorágine de que la señora pues era circunstancial y que ya debería convocar elecciones, ¿no? El pueblo es el que está exigiendo eso. Entonces, ir contra la voluntad del pueblo en democracia es prácticamente la negación de la negación. No se puede hacer, ¿no? Mientras no comprendamos que también existe equivocación a nivel de nuestros pueblos, ¿no? Y que para eso está precisamente la jurisprudencia, la constitucionalidad, los plazos, ¿no? Y plazos, yo creo que siempre vamos a estar en estas repentinos virajes, ¿no? Como el de Ecuador, ¿no? Que de pronto el señor se amparó en la justicia, en la Constitución, y cerró el Congreso y convocó elecciones. ¿Por qué? Porque de por medio estaba su integridad y su acusación constitucional en lo particular. La ley lo ampara, lo pudo hacer y lo hizo. Igual pasó con las vacancias presidenciales en Perú. O sea, mientras estemos supeditados a lo que dice el pueblo, yo creo que vamos a estar un poco siempre a la deriva. Yo creo que hay que más estar amparados en las leyes, ¿no? Y creo que lo de Ecuador, por ejemplo, al final
está dentro de lo legal, ¿no? El presidente no es que se volvió loco y se salió del marco jurídico, no. Él tenía esa posibilidad de cerrar el Congreso y lo cerró y convocó elecciones. En el caso de Perú también algo similar, ¿no? Bueno, la señora era la que sucedía a Pedro Castillo, asumió el poder. Claro, lo que sí puede ser es que el margen de tiempo debería ser no tan corto, ¿no? O sea, no es que hay que convocar elecciones para allá, como dice Wilder, ¿no? Que el tiempo sea un poco más largo para que permita que al menos el pueblo se entere quién puede ser el sucesor y que no caigamos en una escogencia alocada nuevamente, rápida, y dentro de poco tiempo estemos arrepentidos de haber elegido a un nuevo personaje que termine en Barbadillo, acompañando a Pedro Castillo y a Fujimori y no sé qué más. O sea, la historia de nunca acabar. Para el caso de Colombia, no sabemos hasta qué punto el viraje pueda. Algunos dicen que sí puede haber un viraje, que puede haber una salida de Gustavo Petro. No sabemos si la ley efectivamente lo permite. Si se da esa figura jurídica posible, pues creo que sería también saludable para Colombia, ¿no? De que ellos a tiempo eviten de que esto se agudice y que los extremistas pues copen la escena en la hermana República de Colombia. Ya a manera de despedida, Wilfrido, ¿qué nos puedes decir sobre eso ya como cierre? Agradeciéndote por tu contacto desde Valledupar, Colombia. Y claro, también volviéndote a invitar para que estés físicamente en la ceremonia acá en Lima, que para nosotros sería pues algo muy especial. Sigue haciendo las gestiones del caso y serás bienvenido, Wilfrido. Gracias, Jorge. Sí, seguimos intentando haciendo gestiones para ver qué posibilidades tenemos de acompañarlo físicamente, porque de verdad es lo que quiero. Pero hay que esperar, hay unos asuntos a nivel laboral que se resuelvan. Y respecto de tu pregunta, bueno, en Colombia yo no creería que estamos ante una inminencia de vernos en el espejo de Venezuela aún, pero sí ante un panorama de incertidumbre que afecta y desestimula fuertemente algunos aspectos de en otros elementos que van deteriorando cohesión social, que van deteriorando la seguridad del país, que van deteriorando las condiciones de vida de la población, etcétera. Yo lo que creo es que el presidente debe hacer un gran esfuerzo por apartar un poco su carácter de la gestión pública. Creo que es un presidente que atiende más a sus convicciones en materia de retaliación, de reclamo de unas deudas impagables. Decía que el presidente debe hacer un esfuerzo por apartar un poco su carácter de las decisiones políticas que toma, porque el ego le juega constantemente, con mucha frecuencia, unas malas pasadas. Y esa constante confrontación con la prensa, con todo el que piensa diferente, esa terquedad, esa tosudez que a veces rodea sus decisiones, definitivamente lo que hacen día a día es generar mayor incertidumbre, lo que hacen día a día es generar mayor polarización. Sí, gracias, Wilfrido. Bien, por los datos que nos das, esperemos que por la democracia de Colombia, pues todo esto se mantenga, se recupere de alguna manera la gobernabilidad y que el señor, pues Gustavo Petro, entre un poco más en calma, ¿no? Y deje la beligerancia, deje la improvisación. Esperemos que eso pase. De no ser así, pues simplemente estaremos siempre a la expectativa de lo que acontezca en Colombia y conectados contigo a través de la autopista de la información Internet. Vamos a pedirle a Wilder sus palabras finales. Wilder, ya manera de despedida, ¿cuál sería tu reflexión para nuestra audiencia en América Latina, Wilder? Bueno, más que nada, agradecerte la oportunidad. Mi reflexión sería más que nada que la gente piense antes de votar, que no vote con el hígado, que vote pensando.
a la gente que quiere acceder a un cargo público, que no piense que va a recuperar lo que invierte o que va a entrar a ganar dinero, sino que tenga vocación de servicio y que trate de pensar que lo que deja es un legado, no para ellos, pero para sus hijos, para sus nietos y para el país entero. Escuché tus dos programas anteriores y hablas un poco de la inmigración. A la gente latina que viene a los Estados Unidos, les recomendaría que traten de dejar los malos hábitos, las malas costumbres en sus países, o la criollada, como se dice en Perú, y que cuando emigre trate de hacer las cosas que ve en el país al que llega, que trate de cumplir con las leyes, de tener una conducta de buen ciudadano, que recuerde que lo que hace un ciudadano en el extranjero de una u otra manera es embajador de su país, porque los vecinos, porque el barrio lo va a ver como que todos los de ese país se portan de esa manera, y creo que no es justo a las personas de bien. Agradecido por la oportunidad, un saludo a Valle de Upar, nuestro amigo Wilfrido. Creo que hay muchos temas de conversación entre nosotros, así que me gustaría que la próxima en un programa mío te pueda invitar y podamos conversar mucho más del tema para poder ampliarnos, ¿no? Claro, claro. Vamos a seguir en contacto. Recuerda que este es el inicio, ¿no? Tal vez alguna proyección hacia Columbus, Ohio, y a través de tus medios, para lograr, pues, consolidar que nuestra gente culturalmente se eduque, se informe y comience a contrarrestar la otra cara de la medalla que deja mucho que desear, pero que es la protagonista de la película a través de los grandes medios de comunicación, ¿no? Somos una cantimplora en el desierto, pero creo que de algo sirve, ¿no? Las gotas de agua que tenemos van a oxigenar a gran cantidad de gente a nivel de América Latina. Le agradecemos entonces a Wilder y a Wilfrido, y nos vamos a despedir con una frase de García Márquez, que decía que la sabiduría nos llega cuando ya no nos sirve de nada. Mucho cuidado con eso, ¿no? Porque a veces somos sabios cuando ya estamos ya mayores. Cuando somos jóvenes somos unos irresponsables, no entendemos nada, no queremos entender, no queremos pensar. Y recién cuando ya te sientes un poco veterano, como se dice, te vuelves sabio. Comienzas a dar consejos, ¿no? Y como dice García Márquez, pues, cuando te llega, cuando ya no te sirve de nada. Esperemos que no sea así. Hay que revertir aquello. Recuerden que la cita es por Telestar Televisión Supercable Canal 3, también por Canal 11, la red de Huancayo, y por Virtual Televisión a nivel de América Latina. Cuídense. Chao, Wilder. Chao, Wilfrido. Chao, chao. Un abrazo. Gracias. Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Yo soy un hombre feliz y esto te lo debo a ti. ¿Yo qué más puedo pedir? Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Ya no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás. Ya